Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar este último tema referente a esta primera unidad. Y en este último tema, pues vamos a hablar sobre las leyes de movimiento y asimismo también sobre el tema de fuerzas. Entonces, antes de empezar a utilizar los recursos que ya están en las presentaciones que les he compartido, pues tenemos que empezar a recordar algo que mencionábamos al inicio de la clase, cuando empezábamos a definir ciertas ciencias que involucran la física. Y una de ellas, bueno, dos de ellas que mencionábamos era el tema de la cinemática y la dinámica, ¿verdad? Y pues decíamos en aquel momento de que cuando nosotros hablamos de cinemática, analizamos si se puede decir así, el escenario en el cual el movimiento se da, ¿verdad? Y también evaluar ciertas características que definen a ese movimiento, ¿no? Y pues obviamente la cinemática ahí involucraba un poco el tema de todo esto que vimos hace, bueno, desde que inició el curso, ¿verdad? Referente al tema del movimiento rectilíneos, tanto uniformes como acelerados, el tema de caída libre, esto que vimos hace unos días atrás, ¿verdad? Referente al movimiento en dos dimensiones, movimiento de proyectiles, todo esto es cinemática. Y pues la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ok, bien, analizamos ya el movimiento del objeto con sus velocidades, sus aceleraciones, desplazamientos, pero ahora entra un poco el tema que mencionábamos a la par cuando tocábamos el tema de cinemática, que es la razón del por qué el objeto se mueve y el por qué el objeto tiene una velocidad inicial y por qué el objeto genera una aceleración. Entonces, a tratar de responder la pregunta del por qué el objeto tiene una velocidad, el por qué el objeto tiene una aceleración, el por qué el objeto tiene un desplazamiento, entonces entra el tema de la dinámica, que la dinámica respondía a la pregunta del por qué el objeto se mueve, el por qué el objeto tiene estas características cinemáticas. Entonces, en ese sentido, pues entra el tema de las fuerzas, ya que pues las fuerzas son las causantes de que un objeto esté en movimiento y asimismo también las fuerzas son las causantes de que un objeto se mantenga también en reposo. Mucho ojo con eso, las fuerzas jóvenes prácticamente rigen toda la condición tanto de equilibrio o de movimiento que pueda tener un objeto o un sistema. Entonces, cuando nosotros mirábamos un vehículo que se movía, ¿verdad? En un plano horizontal, pues obviamente esto generaba velocidades, desplazamientos, etcétera. Pero la pregunta del millón era, ¿por qué el objeto se mueve? ¿No? Entonces ahora vamos a atribuir a esos cambios de velocidad, de desplazamiento o la misma generación de la aceleración a una fuerza, ¿verdad? Que pues obviamente sabemos que esas fuerzas son generadas por el motor, ¿verdad? Que lleva todo vehículo y que puede ser que permite que, el carro se desplace, ¿verdad? De un punto a otro. Entonces, bueno, vean que aquí esta presentación la tienen ustedes ahí disponible tanto en Teams como en el campus. Y pues vamos a tratar de hacer una lectura rápida al contenido teórico, un poco de historia también, de cómo se ha venido desarrollando este tema, ¿verdad? Y vean que este tema comienza a mencionarse en la antigüedad, allá en el año de 1473, con este señor que era llamado Nicolás Copérnico, ¿verdad? Él era de origen polaco y pues vean que él fue el primero en describir el movimiento aparente de los planetas en el cielo. Entonces, a partir de esa descripción, ¿verdad?, del movimiento de planetas, pues empezaron a observar ciertas cantidades físicas, ¿verdad? Por ejemplo, el desplazamiento, en el caso de el cambio de posición de las estrellas, ¿verdad? A medida que fuera pasando las estaciones del año. Y pues todas esas observaciones, ¿verdad? Que al inicio fue una física observacional, um, se fue traduciendo, ¿verdad? En un comportamiento, si se puede decir así,
periódico en el cual pues las estrellas a ciertos periodos de tiempo volvían a estar en la misma posición donde él años atrás o meses atrás o días atrás lo había ubicado, ¿verdad? Entonces, en base a esas repeticiones de posición de objeto, entonces se comienzan a generar ciertas teorías, ¿verdad? Que eso fue lo que principalmente eh, describió Copérnico. Vean que luego vinieron otros científicos, Brahe, por ejemplo, que pues también tomó como base, ¿verdad? Lo que realizó Copérnico para hacer siempre mediciones con el movimiento de las estrellas. Pero luego de él viene Kepler, ¿verdad? Que Kepler pues fue ya un científico ya un poquito de más de renombre, ya que pues gracias a los datos, ¿verdad? Que le proporcionó este científico danés, ¿verdad? Y también en base a lo que se había definido con Copérnico, analizó, ¿verdad? Los datos que describían los planetas alrededor del Sol y entonces él planteó las leyes de Kepler. Que esas leyes de Kepler son tres y pues vienen basados principalmente en describir, ¿verdad? Número uno, que pues obviamente el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que pues obviamente la Tierra giraba alrededor del Sol, pero lo más destacado que él logró determinar fue de que pues las órbitas que se, que se, que realizaban, ¿verdad? Los planetas o las estrellas alrededor del Sol no eran órbitas circulares, sino que eran órbitas elípticas. Entonces, pues él ahí pues hizo uso, ¿verdad? De toda la geometría de las elipses, ¿verdad? Que pues los elipses tienen sus puntos focales y pues empezó a generar ahí unas geometrías en las cuales pues determinó ciertas características de posición en la cual pues la Tierra estaba más cerca del Sol que en otras marcas y pues bueno, se empezaron a generar muchas relaciones ya un poco más geométricas y un poco más numéricas, si se puede decir así, con el tema de las órbitas. ¿Sí? Entonces vean que luego sigue Galileo Galilei, pues bueno, ahí ya él estuvo involucrado en muchas áreas, ¿verdad? Realmente era un diplomático en el sentido de la palabra, ¿verdad? Ya que pues estaba involucrado en muchas áreas de conocimiento y pues también estuvo involucrado en ciertas mediciones de física, ¿verdad? Que pues le dieron ese importante renombre, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo era buen pintor y pues bueno, el tipo era excepcional en todo lo que, en toda su extensión de la palabra, ¿verdad? Y pues ahí él realizó varias investigaciones en física, principalmente en experimentos como la medición de la gravedad, ¿verdad? Y pues él desde la Torre de Pisa, ¿verdad? En Pisa, Italia, realizaba mediciones de caídas de objetos, ya que pues en aquel momento la Torre de Pisa era como el punto más alto que existía en Italia, ¿verdad? Entonces, esa era la razón del por qué él lanzaba objetos desde ese punto. Y pues gracias a mediciones que él realizó, pues midió por primera vez, ¿verdad? La gravedad de la Tierra, ¿verdad? Y pues bueno, eso le dio ese como uh, renombre en el campo de la física, ¿verdad? También realizó muchas mediciones con el tema del plano inclinado, que pues nosotros no va a ser la excepción, nosotros vamos a hablar vamos a hacer muchos ejercicios referentes al tema del plano inclinado. Y pues bueno, también describí un poco el tema de las inercias, ¿verdad? Que pues la inercia es un fenómeno sumamente importante en física, ya que pues viene relacionado, ¿verdad? Con la masa del objeto y también con la geometría del objeto que tenga y pues principalmente la inercia es la capacidad, ¿no? Que tiene un objeto para poder ponerse en movimiento o también para poder mantenerse en reposo, ¿sí? Y bueno, principalmente eso, ¿verdad? Y pues bueno, por último, jóvenes, viene este gran científico que pues bueno, aquí no quería dejar de mencionar los científicos anteriores porque quieras o no, parte de los descubrimientos que hace Sir Isaac Newton son en base a los conocimientos previos que ya existían, ¿verdad? De estos científicos anteriores y pues él tomó como base, ¿verdad? Toda esta información para poder establecer sus leyes de movimiento, ¿verdad? Y pues ya hablar ya de lleno de cómo los objetos se mueven, ¿verdad? Y por qué, y el por qué el objeto se mueve. Entonces,
interesante la historia de Isaac Newton, ya que pues mientras él vive, ocurre ocurre una peste negra, creo que así era la enfermedad, ¿verdad? Y, y pues bueno, era parecido a lo del COVID, ¿verdad? Y pues él obviamente no era una persona pobre, era una persona que tenía muchos recursos económicos, venía de una familia adinerada y pues tenían una casa de campo y entonces él se fue a esa casa de campo y ahí estuvo por 2 años, ¿verdad? Pero para Isaac Newton fueron los 2 mejores años de su vida, ya que pues él en su aislamiento comienza a observar movimiento de objetos y pues ahí es donde viene la famosa caída de la manzana, ¿verdad? Que pues no se sabe si le cayó a él o simplemente lo vio desde otro punto de vista, pero se dice, ¿verdad? O me imagino que él en sus relatos menciona de que en base a eso se preguntó por qué los objetos caen, ¿verdad? Y entonces, pues ahí comenzó el interés, ¿verdad? Con el estudio de la gravedad, el estudio de por qué los objetos tienden a tener esas caídas, y pues bueno, empezó a definir muchos fenómenos relacionados con la masa y la aceleración, y pues bueno, ahí lo vamos a mencionar ahora en sus 3 leyes, y pues gracias a esas 3 leyes, jóvenes, nosotros vamos a desarrollar estos 2 capítulos, y pues de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con fuerzas lo vamos a relacionar en base a estas 3 leyes, ¿verdad? Así que es bien importante que la comprendamos bien estas 3 leyes, ya que pues gracias a estas 3 leyes vamos a desarrollar muchos ejercicios referentes al tema de movimiento de objetos. Entonces, pues vean que él define, ¿verdad?, al fenómeno de la fuerza como una interacción. Y entonces vean que aquí nos da una pequeña definición de la interacción y nos dice que es un fenómeno que se produce entre dos o más cuerpos y consiste en la acción recíproca que ejercen entre ellos. O sea que de una manera u otra, al momento que nosotros queremos aplicar una fuerza, nosotros tenemos que interactuar, ¿verdad? Con el objeto que queremos poner en movimiento. Y pues la pregunta es, ¿cómo se tiene que dar esa interacción, ¿verdad? Obviamente nosotros, vayan, con el simple hecho de querer mover una caja o querer mover un objeto o levantar un objeto, nosotros la interacción que hacemos es una interacción física, ¿verdad? Interacción de contacto, pongámoslo de esa manera. Entonces, existen fuerzas que se desarrollan por esa interacción de contacto, ¿verdad? Pero también más adelante ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente se necesita tener contacto con los objetos para poder aplicar una fuerza sobre ellos. Y ahí pues van a tener la oportunidad cuando ya vayan en su curso de física 200 de analizar escenarios donde se generan fuerzas que son provocadas por campos, ¿verdad? Campos vectoriales, que pues en este caso nosotros pues vamos a hablar solamente de uno, que es el campo gravitacional, o sea, la fuerza generada por el campo gravitacional de la Tierra, pero en este curso pues ustedes van a tener la oportunidad de evaluar fuerzas generadas por campos eléctricos. Y entonces pues ahí viene el tema de la fuerza eléctrica y pues una serie de ecuaciones que ustedes más adelante lo van a ver, ¿verdad? Pero a este punto del curso nosotros vamos a estar concentrados en una interacción a través de contacto, ¿verdad? Un contacto directo con el objeto. ¿Sí? Entonces vean que aquí nos da una pequeña definición de la fuerza y nos dice que la fuerza es una cantidad vectorial. Ojo con eso. Esto es bien importante, ya que a pesar de que ya hemos visto varias cantidades físicas que las hemos representado a través de vectores, creo que, y me atrevo a decir de que una de las cantidades físicas que forzosamente vamos a tener que estar cuidando su respectiva representación vectorial es la fuerza, ya que la fuerza, jóvenes, hay ejercicios, de hecho, en las cuales pues un objeto no solamente está sometido a una fuerza, sino que está sometido a una serie de fuerzas. Entonces, cuando tenemos este conjunto de fuerzas interactuando sobre un objeto, nosotros tenemos que apegarnos fielmente
a la interacción de estas fuerzas a través de un análisis vectorial. Entonces, es forzoso de que tengamos nosotros que utilizar la representación vectorial para el análisis de fuerzas. Y pues bueno, apartando este tema de la cantidad vectorial, nos dice que esta caracteriza las interacciones de los cuerpos, cuantificando la acción ejercida por uno sobre otro a través de los efectos producidos, tanto en la forma como en el estado de movimiento. Vamos con eso. Tanto en la forma como en el estado del movimiento. O sea que la fuerza jóvenes va a venir a bien sea poner en reposo un objeto o también para poner en movimiento un objeto que estaba en reposo. O al mismo tiempo también cambiar la dirección de un movimiento, de que un objeto se mueva a la derecha y que este ahora se mueva a la izquierda. O asimismo también para un objeto que se mueve hacia arriba, que ahora se mueva hacia abajo. Entonces, en ese sentido, las fuerzas van a venir a cambiar ese estado y la forma también del movimiento de los objetos. Bien, entonces, siempre tocando este tema, ¿verdad? De lo que describió Isaac Newton, pues entonces comenzamos a hablar de la primera ley. Y la primera ley, si la leemos, nos dice acá, considere un cuerpo que está en reposo y nos dice que este cuerpo permanecerá en reposo hasta que no actúe una fuerza externa que cambie su estado de reposo. Y también nos menciona que si el cuerpo está moviéndose con velocidad constante, continuará haciéndolo así hasta que no actúe una fuerza externa. Entonces vean que esta primera ley de Newton, jóvenes, también es conocida como la ley de la inercia, ¿verdad? La ley de la inercia. Y entonces, para comprender un poco eso, yo quiero que tratemos de imaginarnos un escenario en el cual pues nosotros vamos montados en un vehículo, ¿verdad? Y imagínense que en este vehículo que nosotros vamos montados, ¿verdad? De repente pues va en movimiento, ¿no? Imagínense que el vehículo va moviéndose con velocidad constante. Y pues en eso se cruza una persona, ¿verdad? Entonces obviamente la reacción inmediata es venir y aplicar los frenos, ¿verdad? Se aplican los frenos y entonces el vehículo prácticamente se detiene, ¿verdad? Imaginemos que se detiene justo a tiempo. Pero la pregunta es, y creo que todos van a poder contestarme esa pregunta, ¿qué pasa cuando de repente el vehículo frena bruscamente por alguna razón externa o qué sé yo? Pero ¿qué es lo que normalmente ocurre cuando un vehículo frena bruscamente y nosotros vamos en un camino en línea recta? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Nos quedamos quietos o nos vamos para enfrente? ¿Qué es lo que ocurre? Nos vamos hacia adelante. Se van para adelante, ¿verdad? Y si están dormidos, pues se pegan su buen golpe, ¿verdad? En la cara, si ves que van sin cinturón, ¿verdad? Entonces, vean que ustedes mismos han dado la respuesta del por qué Newton define esta primera ley como la ley de la inercia, ya que la inercia, jóvenes, vuelvo y les repito, esa capacidad que tiene el objeto de poder permanecer en reposo o poder permanecer en movimiento. Entonces, en el momento que ustedes van viajando con el vehículo a velocidad constante, ustedes también llevan esa velocidad. Entonces, el vehículo al realizar ese proceso de freno, el vehículo obviamente comienza a detenerse, pero ustedes quieren conservar esta velocidad aún. Entonces, al detenerse el vehículo que los transporta a esa velocidad, ustedes continúan con esa velocidad y ese es el impulso hacia enfrente que ustedes reciben a medida que el vehículo frena repentinamente. Entonces, eso que se van para enfrente es su cuerpo, ustedes como masa, ustedes como materia, queriendo mantener esa forma de movimiento. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, son tan importantes los cinturones de seguridad, ¿verdad? Ya que pues los cinturones de seguridad aseguran de una manera u otra que ustedes frenen
al mismo momento que frene el vehículo, ¿verdad? Y pues obviamente esto para evitar también de que ustedes sufran lesiones, por el hecho de que, como vuelvo y les repito, el cuerpo quiere mantener ese estado de movimiento. Lo mismo sucede cuando de repente ustedes están en reposo, imaginen que ustedes están en un vehículo aquí, ¿verdad? Y pues de repente el vehículo, no quiero ofender, ¿verdad? Pero para los que andan, los Honda Civic 2007, que se creen que andan en carros de carrera, de repente arrancan, ¿verdad? Arrancan y pues pasan de velocidad B0 a B, pongámosle 340, ¿verdad? Metros por segundo, o sea, casi a la velocidad del sonido, ¿verdad? Y, y entonces de repente arrancan, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente nosotros estamos en un, vaya, quizás no en un vehículo, pero pongámoslo en una atracción de algunos juegos, ¿verdad? De juegos mecánicos. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente estamos en reposo y el carrito o la montaña rusa o lo que sea que esté moviéndose, arranca su movimiento? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Nos vamos para atrás o nos vamos para adelante? Vamos en la dirección en la que va el carrito o lo que sea. Sí, ustedes se mueven en la dirección, pero ¿qué es lo que sucede en el momento que el vehículo arranca? ¿Usted se va de frente con el vehículo o siente ese impulso como para atrás? ¿Qué es lo Siente que el le impulso sucede? para atrás. Hacia Sí, lo atrás. impulsa hacia atrás. Se siente el impulso hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahí, jóvenes, también eso fue otra observación que realizó Isaac Newton y dijo, ok, esto viene relacionado no solo para un objeto que está en movimiento, sino que también para un objeto que está en reposo. O sea que ustedes también como materia ofrecen cierta resistencia al cambio de movimiento. O sea que ustedes si están en reposo, ustedes, su cuerpo va a permanecer en reposo a menos que venga una fuerza externa, en este caso un carro, una montaña rusa, lo que sea que quieran moverlo, y cambie su estado de movimiento. Entonces, eso es fundamental que entendamos, ¿verdad? De que la inercia no solamente es para mantener un objeto en movimiento, sino que también para un objeto que quiera mantener reposo y pues únicamente una fuerza externa puede venir a cambiar ese estado de movimiento. Bien, eso es lo que tengo que mencionarles de la primera ley. Y la segunda ley, pues ya es un poco más numérica. Si ustedes se fijaron, la primera ley era un poco más interpretativa, un poco más cualitativa, pero ya la segunda ley sí ya viene con un poquito de cálculo, ¿verdad? Un poquito de análisis matemático. Y pues bueno, en ese sentido, la segunda ley, si leemos un poco la definición, nos dice acá que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. Ojo con eso. O sea que aquí, jóvenes, la aplicación de una fuerza externa a una masa va a generar una aceleración. Entonces, en ese sentido, pues vean que nos dice que la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Bien, entonces, antes de seguir leyendo, quiero que entendamos un poco qué significa una fuerza y qué significa una fuerza neta. Entonces, para entender la diferencia entre ambas, tenemos que tener claro de que cuando hablamos de una fuerza, la fuerza viene generada por la interacción, ¿verdad? De un objeto sobre otro. Y esa interacción es individual, o sea, esa interacción es propia de algún dispositivo o de algún agente externo que está aplicando esa fuerza sobre el objeto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la interacción de dos o más objetos? Entonces, aquí va a ser interesante que analicemos este escenario de una caja en la cual ustedes pues vienen, en ese que ustedes están aquí, ¿verdad? Y están jalando esta caja con esta fuerza F. Vean que ustedes están queriendo jalar esa fuerza, esa caja, perdón, a través de una fuerza F. Entonces, si nos fuéramos al análisis de lo que ustedes están realizando ahí, vean que nos dice que la segunda ley nos permite decir de que la fuerza aplicada va a generar una aceleración. Entonces, a partir de ciertos arreglos, jóvenes, a partir de ciertos arreglos, y principalmente los arreglos que se realizaron fueron
Y esos son experimentos que realizó Isaac Newton, ¿verdad? Se realizaron experimentos con diferentes masas, ¿verdad? Masa 1, luego con otra masa M2, luego con otra masa M3, y entonces a medida que se fue aplicando las masas, pues fueron generando fuerza F1 para mover las dos masas, F2, y para mover las tres masas, F3, ¿verdad? Entonces, a partir de estos análisis, pues él fue describiendo de que estas masas con esta fuerza, o sea, la relación, si se puede decir así, M1, que pues obviamente la masa es una constante, correspondía a la misma interacción de la relación F1 sobre la aceleración ahora. Y de igual forma, vaya, en este caso para M2, que también era una constante, pues se determinó de que esta M2 se le aplicaba una relación F2 entre A2. Entonces, fue determinando de que las relaciones de las fuerzas entre la aceleración da una constante, y esa constante, jóvenes, casualmente era el mismo valor de la masa que estaba queriendo mover. Entonces, esto fue, obviamente, para nosotros aquí es bien fácil decir de que estas ecuaciones son así, pero en su momento fue un gran hito, ¿verdad? Fue un gran descubrimiento, ya que pues por primera vez se relacionaba a la materia con un evento causante del movimiento, ¿verdad? O sea, relacionar la materia con el movimiento era algo que no se miraba en cinemática, porque como ustedes pueden ver, en todo lo que hicimos anterior, ahorita, que vimos MRU o que vimos MRUA y vimos movimiento de dos dimensiones, si ustedes se fijan, en ningún momento nosotros necesitamos el uso de la masa, ¿verdad? Y pues ahora, con este análisis que él describe, se relaciona por primera vez el mundo cinemático con la materia. Entonces, eso fue un gran hito, ¿verdad? Ese descubrimiento de que esas relaciones de fuerza y aceleración eran una constante y que pues eh, generaba y que era el mismo valor de la masa. Entonces, en otras palabras, jóvenes, cuando hablamos de una fuerza, la fuerza va a ser esa relación de masa por aceleración. Y por esa razón, si hablamos de una fuerza individual, va a ser producto de la masa del objeto por la aceleración. Y como ustedes pueden ver, en unidades, esto sería 1 kilogramo, la masa, ¿verdad? En unidades, kilogramos, y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza, jóvenes, en términos generales, va a ser kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Pero en honor a Isaac Newton, y que pues él fue prácticamente el que descubrió este tema del análisis de fuerzas, pues a esta relación kilogramo, metro por segundo al cuadrado, se le nombra como Newton, ¿verdad? Con una N mayúscula. Y esto pues es directamente su apellido, ¿verdad? Newton. Entonces, ahí ustedes pueden observar de que de ahora en adelante, cuando nosotros hablemos de fuerza, ustedes deben de saber de que son en unidades sencillas, kilogramos, metro por segundo al cuadrado, pero ya en la representación ya más simplificada, pues son newtons, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, ya que pues en el examen les puede venir, ¿verdad? De que un newton es 1 kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, entonces ahí ustedes deberán de identificar de que eso no es así, ¿verdad? Ya que pues la unidad es 1 kilogramo, metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, si sabemos que la fuerza es eso, entonces la pregunta es, ¿qué es la fuerza neta? Entonces, jóvenes, la fuerza neta no es más que la interacción de todas las fuerzas implicadas en el sistema. Entonces, si yo vengo ahora y yo digo, bueno, aquí se está aplicando una fuerza y en ese caso esta fuerza genera esta masa por aceleración. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo aplicara una fuerza F' a la izquierda? Entonces, si yo aplicara una fuerza F' a la izquierda, imagine que aquí estuviera otra persona queriendo jalar la caja en el otro sentido. Entonces, ustedes ya no pueden decir de que esta aceleración que se estaría generando va a ser propia únicamente de la fuerza F. Ya aquí ustedes tienen que agotar las instancias de todas las fuerzas que están involucradas, y el resultado que quede de esa interacción de todas las fuerzas
es lo que va a provocar la aceleración en el objeto. Mucho ojo con eso. Cuando solo tenemos una sola fuerza, pues sabemos de que esa fuerza va a ser la causante de la aceleración y pues, podemos usar esta ecuación sin ningún problema. Pero cuando tenemos dos o más fuerzas, tenemos que analizar la interacción de estas fuerzas y lo que resulte de la interacción de estas fuerzas va a dar como resultado la aceleración que va a tener el sistema. Entonces, por esa razón, jóvenes, esa interacción de esas fuerzas se le conoce como fuerza neta. Entonces, en general, jóvenes, las fuerzas netas, vean que va a ser esta sumatoria de fuerzas. Entonces, F neta va a ser siempre esta suma de fuerzas y como recordarán, las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, ustedes tienen que hacer esa sumatoria de fuerzas componente con componente. Entonces, vean que aquí ustedes, por esa razón, observan que hay una sumatoria de fuerzas en X, hay sumatoria de fuerzas en Y, y pues si en dado caso el objeto se moviera en 3 dimensiones, pues ahí habría unas fuerzas en Z, ¿verdad? Y pues obviamente cada una de estas interacciones van a provocar su respectiva aceleración, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando nosotros venimos y hacemos ese análisis de fuerzas, tenemos que tener bien claro siempre, y eso en la mayoría de las veces el problema no lo define, tenemos que tener bien claro hacia dónde se está moviendo el objeto, ¿verdad? Ya que de acuerdo a cómo se esté moviendo el objeto, jóvenes, también nosotros vamos a tener que colocarle en nuestro análisis el signo que corresponda a ese movimiento en su aceleración, ya que pues aquí tenemos que tener eso como bien claro, ¿verdad? Am, si yo, por ejemplo, vengo, bueno, voy a borrar aquí, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, vengo y tengo esta fuerza, ¿verdad? Este objeto, que le aplico esta fuerza F por aquí. Entonces yo puedo decir, bueno, esta fuerza es positiva. Y entonces, como pueden ver, si la fuerza es positiva, es porque también la aceleración se va a dar en la misma dirección de la aceleración. Entonces, por esa razón, aquí en la segunda ley nos aclara que la dirección de la aceleración es la misma dirección que la fuerza neta. Ya que pues si el objeto se mueve a la derecha, entonces yo sé que mi fuerza también va a ir a la derecha, ¿verdad? Y la aceleración también. O sea que aquí, jóvenes, difícilmente vayamos a tener un escenario de fuerzas eh, que vayan en un sentido y la aceleración en otro, excepto cuando tenemos un conjunto de fuerzas. Ya que pues si nosotros, por ejemplo, yo les dijera, jóvenes, fíjense que aquí no solamente hay una fuerza, fíjense que aquí esta fuerza F que pongo acá, es una fuerza de 10 newton, y pues por acá hay otra persona que esté ejerciendo una fuerza de 5 newton. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, estas fuerzas están las dos en el eje X, entonces yo diría que fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, aplicando esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Y entonces ustedes dirían, bueno, 10 menos 5 igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, al hacer este producto, esta resta, perdón, esto me queda 5, 5 igual a masa por aceleración, y claramente al despejar para la aceleración va a ser siempre un valor positivo, porque la masa nunca puede ser negativa. ¿Me explico? O sea, ahí lo que va a cambiar en signo es bien sea la fuerza o la aceleración, pero nunca la masa. La masa siempre tiene que darle positiva, ¿sí? Entonces, vean que a pesar de que la aceleración nos está dando positiva y que pues obviamente el sistema se está moviendo a la derecha, porque esta fuerza de 10 newton es más grande que la de 5, vean que aquí hay una fuerza, ¿no? Que va a la izquierda y el objeto se mueve a la derecha. Pero lo que sucede es de que esa fuerza que va a la izquierda no es lo suficientemente grande. Ahora, si yo viniera y cambiara el escenario y dijera, bueno, esta no es 5, sino que es 15, entonces, bueno, aquí cambia el asunto, ¿no? Porque entonces ya no sería 10 menos 5, sino que 10 menos 15. Y esto quedaría menos 5. Y entonces, vean, mi aceleración quedaría negativa. Entonces, vean que la aceleración queda negativa
y entonces el objeto se movería no a la derecha, sino que se movería a la izquierda con aceleración negativa, porque la fuerza de 15 newton está ganando a la de 10. A lo que quiero llegar, jóvenes, es de que por esa razón aquí aclaran el tema de la fuerza neta, porque el signo de la aceleración no va a depender de una fuerza individual. Vaya, si solo es de una fuerza individual, entonces sí depende de esa fuerza individual. Pero si es de un análisis de fuerzas, el signo de la aceleración va a depender de esa interacción de todas esas fuerzas. Y pues, como les digo, ahí va a ser el que gane, el que tenga más grande su fuerza, ¿verdad? En este caso, si la fuerza que va a la izquierda es más grande que a la derecha, entonces gana a la izquierda y pues el objeto se mueve a la izquierda. Si la de la derecha está más grande que la de la izquierda, entonces pues la fuerza que gana es la de la derecha y el objeto se mueve a la derecha. No sé si se entiende eso, joven. Sí, ingeniero, tengo una pregunta. Sí. Si en caso no, o sea, las fuerzas son iguales, ahí no habría un movimiento, ¿verdad? ¿O sí? Siempre. Ok, ahí vamos a otro escenario, qué bueno que lo menciona. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer el comentario, vamos a responder esa pregunta ahorita. ¿Qué pasaría si yo tuviera, así como dice su compañera, una fuerza de 10 newton por aquí y una fuerza de 10 newton por acá? Entonces ustedes vienen y como que no pasa nada. Ustedes vienen y dicen, no, pues tengo una fuerza de 10 a la izquierda, una de 10 a la derecha. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, aquí me quedaría entonces 10 menos 10, ¿verdad? Obviamente esto me va a dar como resultado 0, ¿verdad? Y entonces al despejar de la aceleración, ustedes tendrían aquí 0 entre m y eso seguiría siendo 0. Entonces, jóvenes, aquí sucede algo que deben de tener esa capacidad interpretativa. La aceleración 0, mucho con eso, la aceleración 0 puede ser provocada por dos razones. Una de ellas, porque el objeto no se está moviendo, que pues ese sería como el escenario más lógico, ya que pues si yo vengo y jalo una fuerza, jalo una caja con una fuerza y la otra persona lo está haciendo con la misma magnitud, entonces la caja solo va a estar ahí como destripándose entre sí, ¿verdad? Por la fuerza que está recibiendo, pero la caja no se va a mover. Entonces, eso es lógico, ¿no? Que la caja no se mueva. Pero también imagínense de que ustedes estuvieran realizando ese proceso de esta fuerza no en una superficie rugosa, sino que estuvieran en una superficie lisa. Imaginen que esto fuera hielo. Entonces, si esto fuera hielo, jóvenes, cualquier cambio microscópico, ojo con eso, cualquier cambio microscópico que ocurriera en ese análisis de esta interacción de esta fuerza podría provocar de que el objeto entre en movimiento. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo se movería, ingeniero? Si las dos fuerzas son iguales. Entonces, tenemos que recordar que la aceleración es 0, sí, porque el objeto no se esté moviendo, pero también la aceleración puede ser 0 si el objeto se mueve con velocidad constante. Ya que, pues, si ustedes recuerdan en cinemática, cuando un objeto se mueve con velocidad constante, por ende, la aceleración es 0, ¿sí? Entonces, también se pueden dar casos jóvenes donde eh, no, donde haya una anulación de fuerzas, pero esto tampoco signifique de que el objeto esté en reposo. Estamos con eso, estamos claros con eso. Sí, ingeniero, gracias. De estos ejercicios vamos a tratar de hacer un ejemplo, ¿verdad? De cómo sería ese escenario donde pues obviamente está ocurriendo una anulación de fuerzas, pero al mismo tiempo el objeto se está moviendo, ¿verdad? Y cómo poder calcular eso. Entonces, en ese sentido, normalmente ya estos libros que nosotros usamos son un poco más pedagógicos y siempre lo menciona, ¿verdad? Al menos el ejercicio trata de al menos dejarnos claro de que el objeto se mueve con velocidad constante. Entonces, ya en el momento que ustedes lean eso, de que la velocidad sea constante, entonces ustedes ya sin ningún problema pueden evaluar este escenario con una sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, o si en el caso en Y, pues también, ¿verdad? Una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, estos jóvenes es parte también de la segunda ley, en la cual pues vamos a tener casos
en que los objetos estén en equilibrio y ese equilibrio se consiga únicamente con este escenario de velocidad constante, o también vamos a tener casos, imagínense en el caso de que ustedes tengan un rótulo, ¿verdad? Imagínense que tuvieran un rótulo aquí, guindado. Obviamente aquí lo que están son fuerzas, ¿verdad? Que hay fuerzas que hay fuerzas en las cuerdas, ¿verdad? Que hay fuerza debido al peso del rótulo, y pues obviamente un rótulo cuando está guindado no se está moviendo. Entonces ahí se aplica también el principio de que la aceleración es cero, pero porque el objeto no se mueve. Entonces tenemos que tener bien claro, ¿no? De que cuando vayamos a utilizar estas ecuaciones de la segunda ley y que querramos igualarlas a cero, tenemos que tener bien claro que debe de ocurrir esas dos cosas, o que el objeto no se esté moviendo, o que el problema nos lo aclare o lo defina muy bien de que el objeto se está moviendo con velocidad. ¿Estamos claros con eso, Juan? Sí, ingeniero. Bien, bueno, no sé, no se me ocurre otra cosa que más mencionarles de la segunda ley, es que esta segunda ley es bien extensa y pues bueno, el día de mañana vamos a hablar de ciertas aplicaciones, ¿verdad? Que se le pueden dar a estas leyes de Newton y pues vamos a mencionar ciertas fuerzas importantes, ¿verdad? Que tenemos que tenerlas bien definidas, en el caso la fuerza debida al peso, la fuerza normal y las fuerzas de fricción, ¿verdad? Que esas fuerzas son prácticamente fundamentales para el desarrollo de este tema, ¿verdad? Entonces, por último, jóvenes, vamos a hablar de la tercera ley, y la tercera ley nos habla del principio acción-reacción. Entonces, vaya, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo creo que todos hemos jugado ese juego, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos en este juego de la silla, ¿verdad? Y pues aquí está la silla, ¿verdad? Miren que aquí está la silla. Y ustedes vienen y pues el juego se trata de que ustedes lleguen a poderse sentar en la silla. Entonces ustedes vienen, vaya, digamos, eh, consiguen sentarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se sientan? Pues bueno, se sientan y entonces, obviamente ustedes jóvenes están hechos de materia y la materia por definición tiene una fuerza que se le conoce como el peso, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle el día de mañana. Pero ustedes generan esa fuerza, ¿verdad? Vamos a ponerle esta fuerza F1 hacia abajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes no, no sucumben ante esta fuerza que obviamente es generada por el efecto de la gravedad? ¿Por qué ustedes no llegan al suelo, verdad? ¿Por qué no están aquí en el suelo y están ahí en la silla? ¿Qué es lo que hace la silla sobre ustedes que evita que ustedes caigan al suelo, verdad? Entonces, eso también fue otra pregunta que, bueno, no, quizás no con la silla, ¿verdad? Pero sí se hizo Isaac Newton referente a, ok, si yo aplico una fuerza sobre un sistema, ¿cómo reacciona este sistema al aplicar la fuerza sobre ella, ¿verdad? Entonces, en la tercera ley, jóvenes, se le conoce como muy popularmente como el principio acción-reacción. Y pues si nosotros recordamos que el principio acción-reacción, pues se nos dice que ante una acción hay una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces aquí están, ¿verdad? Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúa sobre los diferentes cuerpos. Entonces, en este sentido, jóvenes, si nosotros venimos y aplicamos una fuerza F1 sobre la silla debe de generar una misma fuerza F1 en la misma línea de acción donde está eh, F1, pero en sentido opuesto. Entonces, por esa razón, vean cómo son en magnitudes iguales, o sea, si F1 es igual en magnitud a F1', entonces ustedes vienen y dicen, bueno, sumatoria de fuerza en el eje Y sería F1' que va para arriba menos F1, pero con magnitud son iguales, esto es cero. Entonces, por esa razón, ustedes entran en equilibrio ahí con la silla, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si, digamos, ustedes vienen
y le quitan la silla, ¿verdad? Y ustedes vienen y quieren sentarse, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que van a sucumbir ante la acción de la fuerza, ¿no? Ante la acción de la fuerza F1, y entonces ustedes van a acelerar, y entonces van a caerse y pues se van a golpear, ¿verdad? Porque sucumben ante la interacción de solamente la fuerza F1. Pero la silla obviamente detiene ese efecto, ¿verdad? Del efecto gravitatorio. Entonces, este principio de acción-reacción, jóvenes, sucede no solamente para este experimento, igual, ¿verdad? Si en este caso nosotros venimos y nos apoyamos en una pared, también al aplicar una fuerza F1, en este sentido, la pared responde con una F1' en la misma dirección. De igual forma también con un resorte, vaya, por ejemplo, ustedes vienen y está la cama aquí y ustedes se tiran, ¿verdad? Ustedes van a caer en la cama y van a aplicar una fuerza F1 sobre la cama, pero los resortes que están en la cama les va a generar una reacción F1' en el sentido opuesto. Entonces, por esa razón, pues bueno, si las camas están bien y ustedes no pesan mucho también, ¿verdad? La cama les va a generar un rebote, en teoría, en la misma magnitud que en la cual ustedes la golpearon, ¿sí? Entonces, y pues bueno, esto también lo podríamos hasta aplicar en la vida diaria, ¿verdad? Si ustedes pues son buenas personas, pues entonces van a recibir eso mismo, ¿no? Y pues de la misma contrario, ¿no? Si son malas personas, pues van a recibir eso de regreso otra vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vean que esto es aplicable tanto en los números como en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, vean que aquí nos pone un ejemplo también de un jugador de fútbol, ¿verdad? Vean que aquí esta fuerza FA sobre B genera lo que en teoría podríamos nosotros hablar como la velocidad inicial, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en un movimiento de proyectiles se le aplicaba una velocidad inicial, ¿verdad? Y esa velocidad inicial es generada por la fuerza, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo la causa, el por qué el objeto tiene velocidad inicial, por qué el objeto comienza su movimiento, por la interacción de esta fuerza externa, ¿verdad? Pero la pelota no se queda atrás, ¿verdad? La pelota también le devuelve al pie del jugador una fuerza de la misma magnitud. ¿Se entiende el principio de la tercera ley, jóvenes? Sí, parte sí. ¿Los demás? ¿Sí? ¿Se Sí, entendieron las leyes de Newton? Sí. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, y mañana vamos a continuar con esta teoría de las fuerzas. Mañana vamos a hablar un poco sobre, como les digo, de fuerzas en específico y casos especiales que vamos a estar analizando para ya la otra semana estar solamente haciendo ejercicios de este tema. ¿Sí? Disculpe, Lick, tenemos clase mañana. Sí, mañana hay clase. Ok, gracias. Bien, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense. Dele, paso buen día. Igual, gracias.